sustituto. Se busca un producto que no tiene sustituto. Claro, tú eres mucho más insensible al cambio. Tú lo compras más, porque no tiene sustituto. No hay ningún otro, ni siquiera una misma verdura. Claro, no hay ninguno que lo reemplace. ¿Puedo probar con el limpia vidrio? A ver si funciona ahí. Voy a bajar los micrófonos. Nada personal, pero para que no haya tanto ruido ambiente. Entonces, cuando tengo productos que tienen muy poco o ningún sustituto, yo voy a estar dispuesto a pagar el precio que me cobren por ese producto. No, lo pago, ¿no? Esto no significa que no me moleste, que haya subido de precio, no me disguste, sino que lo tengo que pagar pues no lo tengo con qué reemplazarlo. Déjenme ver si estoy grabando. Así estamos grabando. Por tanto, en este caso, que puede ser también, por ejemplo, podría ser los fósforos, la sal, medio específico. En este caso, la demanda de este consumidor insensible, ¿cómo va a ser? ¿Elástica o inelástica? La demanda sería, a ver, elástica o no. No, porque es inelástica. Cuando tengo demandas que son, perdón, consumidores que son insensibles, su demanda suele ser inelástica. Cuando son consumidores sensibles, su demanda es elástica. Entonces, en este ya, caso, clarito. la demanda suele ser inelástica. ¿Ya? Yo siempre lo comparo con esto. A ver si a ustedes les sirve también. Vamos a colocar acá. Cuando tengo un consumidor insensible, cuando tengo un consumidor que es insensible, su demanda es inelástica. ¿No? Entonces, parten con la misma letra, digamos. Consumidores, perdón, me falta una N. Consumidor insensible tienen demandas que son inelásticas. Para que no se le olvide. ¿Ya? Bueno, eso como ayuda mnemotécnica. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Consultas? ¿No? No de esto. Ya. Bien, vamos a hacer ahora a lo que es, ya hemos hablado que hay consumidores que tienen demanda elástica, consumidores que tienen demanda inelástica. Vamos a pasar a ver en los tipos de demanda ahora. Antes, eso sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta que la pueda hacer. ¿Tiene que ver con la materia o no? Yo no, ¿Alguien? por lo menos. Allá. Bien. Los tipos de demanda dependen del tipo de consumidor. ¿Ya? Entonces, le había mencionado yo de que tenemos consumidores que son insensibles y otros consumidores que son sensibles. Por tanto, voy a separar estos grupos de consumidores para poder analizar lo que es su función de demanda. Entonces, cuando tenemos consumidores que son insensibles, ¿qué tipo de demanda tienen ellos? ¿Elásticas o inelásticas? Insensible e inelástica. Inelásticas. Acá entonces vamos a ver dos posibilidades. Hay demandas que son totalmente inelásticas y otras demandas que son solamente relativamente inelásticas. Por el contrario, cuando tengo consumidores que son sensibles, sus demandas van a ser elásticas. También vamos a ver dos posibilidades, los que tienen demanda relativamente elástica y el caso extremo que son demanda absolutamente elástica. Ahora, para pasar de este grupo de demandas inelásticas al grupo de la demanda inelástica, aquí tengo una frontera, ¿cierto? Una separación. Y en esa frontera aparece un tipo de demanda que es teórica, no es práctica, que se llama demanda de elasticidad unitaria. Por tanto, existen 5 tipos de demanda en función de la elasticidad de demanda-precio, en función de qué tan sensibles o insensibles son los consumidores.
Y vamos a verlo entonces a continuación. Vamos a partir con este caso extremo de demanda absolutamente elástica y después pasamos por todas estas hasta llegar al otro extremo que es la demanda absolutamente elástica. Entonces, una demanda absolutamente inelástica quiere decir que estoy enfrentado a un consumidor que es totalmente insensible a un cambio en el precio. ¿Qué significa que sea totalmente insensible? Que a él le da lo mismo que el precio suba o que el precio baja, él compra la misma cantidad. Por lo menos en cierto rango. ¿Ya? Como le decía, en el caso, ¿qué podría suceder acá? Sería un producto, por ejemplo, que no tiene ningún sustituto. ¿Ya? Sería una situación donde yo no tengo nada de tiempo para reaccionar, o donde la verdad no es relevante este gasto que yo hago en ese producto. Volviendo a la fórmula, tengo un segundo, vamos a volver aquí a la fórmula, a esta fórmula. ¿Ya? La podré copiar, ¿no? Voy a ver si la puedo copiar. No, no puedo copiar. Bueno, no importa. Ya, pero concentrándonos o teniendo presente esta fórmula que la electricidad de demanda de precio puede ser la variación en la cantidad demandada por las variaciones en el precio en términos porcentuales, podemos decir lo siguiente. Esta primera demanda, que era una demanda totalmente inelástica, que un consumidor totalmente insensible, implica que si el precio sube o si el precio baja, la persona compra la misma cantidad. No va a variar. Por tanto, si yo lo llevo a la fórmula, me quedaría 0 dividido por algo. ¿Y cuánto es 0 dividido por algo? ¿Cuánto es 0 dividido por algo? 0. 0, 0, 0. Cero, profe. Muy bien. Por tanto, en este caso, la electricidad demanda-precio toma el valor 0. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cálculo recién que yo le decía la electricidad se puede mover entre 0 o números negativos? Bueno, este es el caso de este caso extremo de un valor 0. ¿Ya? Si yo le llevo a la recta numérica, acá tengo el 0, acá a la derecha tengo los números positivos y a la izquierda los números negativos. Tomaría en este caso ese valor, igual a 0. ¿Ya? Y si lo quiero graficar, acá está la gráfica de esto, tengo el eje vertical el precio, o eje horizontal la cantidad, va a ser totalmente vertical la función de demanda. Porque si el precio inicial fuera este, a ese precio inicial, como toca la demanda ahí, vamos a tener que aquí aparece la cantidad demandada inicialmente. Si el precio llega a subir, la persona compra la misma cantidad. Por tanto, para poder reflejar esa situación donde si el precio sube o el precio baja, yo compro lo mismo, tengo que representarlo con una demanda que es totalmente vertical. Y aquí está entonces mostrado gráfica y conceptual y en términos de fórmula, lo que implicaría un consumidor que es totalmente insensible a cualquier cambio en el precio. Reitero, son productos que no tienen ningún sustituto, son productos donde no tengo tiempo para reaccionar o que no son relevantes dentro de mi presupuesto. ¿Consulta al respecto? No, no creo. ¿Hasta ahora no? ¿Sí? Ahora no. Bien. Ahora, como ustedes se dan cuenta, este es un caso extremo dentro de los que son insensibles. ¿Ya? Hay un grupo de consumidores que son también insensibles, pero no tanto. Y para ello, entonces, vamos a ocupar, o vamos a representarlo con lo que se denomina una demanda relativamente inelástica. Esto significa que cuando el precio cambia, la cantidad también varía, pero muy poco. Varía poco la cantidad consumida, pero algo varía. ¿Ya? Entonces, si el precio sube, por ejemplo, un 40, pero acá, si el precio cae un 40%, la cantidad consumida aumenta, pero menos de ese 40%, un 5, un 10, un 8. ¿Ya? Si yo comparo en cuánto varía porcentualmente el precio, respecto a cuánto varía la cantidad, el precio varía mucho más. ¿Ya? Eso, ojo, como les mencionaba hace un rato, solo en términos porcentuales, no en términos absolutos. Por lo tanto, vamos a tener que, en este caso, la elasticidad de demanda de precios no va a ser 0, pero tampoco va a ser 1.
se mueve entre el 0 y el -1, porque siempre toma valores negativos. Si lo muestro acá en nuestra recta numérica, vamos a tener que no toma ni el 0 ni el 1, pero sí toma valores entre medios. Si ustedes se acuerdan del cálculo que hicimos recién, el cálculo nos dio una elasticidad de banda a precio de menos 0,36. Por tanto, esta demanda es, o este resultado, corresponde a una demanda que es relativamente inelástica. Ahora, si yo quiero hacer un buen gráfico, no como el que hicimos a mano alzada prácticamente recién en el ejercicio, tendríamos lo siguiente. No va a ser vertical, va a tener una pequeña inclinación, pero no mucha. Esta va a ser nuestra función de demanda, que es relativamente inelástica. Si se fijan, es bastante empinada, pero con un cierto grado de inclinación. Ahora, ¿por qué eso? Porque a este precio vamos a tener que la cantidad que se compra inicialmente sería Q0. Si el precio cae, fíjense, todo lo que cae el precio, desde P0 acá, toda esa distancia, la cantidad va a aumentar, que la cantidad de compra al consumidor va a aumentar, pero muy poco. Yo comparo la distancia vertical en que cambia el precio con la distancia horizontal en que cambia la cantidad comprada, el precio varía mucho más, que lo que estábamos diciendo acá. Todos son bienes que tienen sustitutos, algunos, no muchos, pero tienen, cuando tengo algo de tiempo, no mucho, pero algo de tiempo tengo, o cuando tienen algo de importancia, pero no mucho, dentro del presupuesto. Entonces, ya tenemos explicada en términos de la variación y la comparación entre el precio y la cantidad, el resultado de la fórmula, donde se mueve y gráficamente los comportamientos de consumidores que son más insensibles. Por tanto, lo que nos falta ver ahora, ¿qué pasa con los consumidores que son sensibles? Antes de eso, tenemos que pasar por este límite. Yo les mencionaba acá que teníamos consumidores insensibles, donde ya vimos lo que es la electricidad, pero la demanda absolutamente inelástica y relativamente inelástica. Y antes de pasar a estos consumidores sensibles con su respectiva demanda elástica, tengo que pasar por este punto intermedio que es como una frontera. Por tanto, vamos a ver ahora una demanda que vamos a llamar de elasticidad unitaria. Para que nos dé como resultado 1 la fórmula, significa que la variación en el precio y la variación en la cantidad tienen que ser porcentualmente iguales. Me explico. Supongamos ustedes que el precio sube un 10%, para que me dé 1 la fórmula, implicaría que la cantidad cae un 10%. Si el precio sube un 40%, la cantidad tiene que caer un 40%. Si el precio baja un 8%, la cantidad debe subir un 8%. Es decir, siempre, para que dé como resultado 1, estos tienen que ser iguales porcentualmente. Entonces vamos a tener que la elasticidad de precios toma valor 1, pero negativo, porque siempre toma valor negativo o 0. Entonces tomaría ese valor, el que está acá. Por tanto, este menos 1 sirve de límite entre los consumidores que son insensibles, que se ubican en este rango, de aquellos que van a ser sensibles, que se ubican en el rango de acá. Ahora, si lo quiero graficar, tendríamos lo siguiente. Nos deberíamos plantear acá una demanda de 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque si yo grafico acá esta distancia en la cual sube el precio, la distancia en la cual cae la demanda es la misma, la cantidad de demanda es la misma. El precio sube en toda esa distancia y la cantidad de demanda cae en toda esa distancia. Son exactamente la misma las dos. ¿Por qué? Porque me tiene que dar menos 1. Entonces, si ustedes quieren saber un ejemplo en la realidad de un producto que tenga este comportamiento, la verdad es que no hay, porque son más teóricas que otra cosa. Con eso entonces ya tenemos vista 3 de las 5 tipos de demanda. ¿Preguntas hasta acá? Tenemos la demanda de los consumidores que son insensibles y vimos lo que es este límite que separa de los que son sensibles. ¿Dudas? Profe, ¿puede volver un segundo a la anterior, a la segunda, que era de relativamente inelástica? Ahí está. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Bien. Ya que pasamos el límite, vamos a ver ahora la demanda de los consumidores que sí son sensibles. Aquellos que sí los afecta el precio. Vamos a partir no con un caso extremo, sino que personas que sí están muy preocupadas del precio, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos. ¿Qué implica eso?
que si yo comparo la variación del precio, por ejemplo, respecto a la variación de la cantidad varía más. Aquí, si el precio sube un 8%, la cantidad cae un 30, un 40, un 50, es decir, porcentualmente la cantidad que las personas compran cae mucho más de lo que cae, de lo que sube el precio en este caso. Por eso, al comparar, la variación de la cantidad es mayor que la variación en el precio, siempre con signo contrario. Entonces son productos que tienen muchos sustitutos, por ejemplo, para reemplazarlos son productos que yo tengo mucho tiempo de reaccionar, son productos que son importantes dentro de lo que es el presupuesto. En este caso entonces, la electricidad demanda-precio se mueve entre menos 1 y menos infinito, sin tomar ninguno de esos dos dígitos. Recuerden que la electricidad demanda-precio completa se mueve de 0 a números negativos, pero puntualmente en este caso se va a mover entre el valor menos 1 sin tomarlo y el valor menos infinito sin tomarlo. Podría ser menos 1,5, menos 1,8, menos 2, menos 7, menos 14. Estaríamos en el rango de demanda de relativamente inelástica. ¿Cómo sería el gráfico entonces de la demanda? ¿Seguirá siendo vertical o será más plana en este caso? ¿Más plana? Mucho más plana, claro. Efectivamente, la demanda es mucho más plana. Para que se fijen en lo siguiente. Supongan que tenemos inicialmente ese precio, el precio 0. Ese precio, la cantidad comprada es Q0. Si el precio sube, aunque sea muy poquito, si fijan la distancia en que sube el precio de P0 a P1 es muy poco, vamos a tener que la cantidad va a disminuir y bastante. Entonces, si yo comparo en cuánto subió esta distancia el precio y en cuánto cayó en toda esta distancia la cantidad, efectivamente la cantidad cae mucho, mucho más que lo que sube el precio del producto. Y esto entonces es la demanda de un consumidor que es sensible a un cambio en el precio, que él le afecta bastante el cambio en los precios. Y por tanto su cantidad consumida se mueve mucho. Nos falta entonces un solo caso, que sería el caso extremo. El caso extremo sería un consumidor que es totalmente sensible a un cambio en el precio. Y por tanto se refleja con una demanda que es absolutamente elástica. ¿Qué significa eso? Significa que basta que el precio varíe muy, muy poco, a lo mejor en un solo peso, y la cantidad se va a disparar. ¿Ya? Entonces, si el precio cae, por ejemplo, en eso, vamos a tener que la cantidad aumenta tanto, porcentualmente, que es muy difícil poder determinar hasta dónde llega. Por eso, si yo llevara estas variaciones tan significativas, digamos, a lo que es la fórmula, me quedaría que la elasticidad de demanda de precio tiende a tomar un valor menos de infinito. O sea, tomaría este último punto, este último rango acá. Esa es una demanda al extremo, totalmente elástica o sensible. Acá lo que se dice es que si el precio cae, como en este caso, la cantidad aumenta tanto que no es posible determinar hasta dónde aumenta. Ahora, en otro caso es más fácil de ver. Cuando el precio sube un poco, la cantidad cae tanto que la persona deja de comprar. Entonces, gráficamente, aquí va a ser totalmente horizontal la función de demanda. A ese precio, la cantidad de equilibrio inicial es Q0. Si el precio sube un poco, hasta el precio A, la cantidad aumenta tanto, cae tanto, que la persona deja de comprar, y si el precio por el contrario disminuye, aunque sea muy poco, la cantidad aumenta tanto que no es posible calcular hasta dónde podría llegar. Eso es lo que de alguna forma refleja esta demanda que es totalmente plana, que responde a una persona que es totalmente sensible a un cambio en el precio. Entonces, ya vimos qué implicaba una elasticidad demanda-precio, que ve qué tan sensibles no son los consumidores cuando cambia el precio. Vimos los tres factores que influyen en esto: el tiempo, la cantidad de sustitutos y qué tan importante es dentro del presupuesto. Y los tipos de demanda, puntualmente 5 tipos de demanda. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ahora, ustedes, cuando van a comprar productos, ¿te andan pensando si son sensibles o insensibles a los cambios en el precio?
en su vida habitual, normal, como consumidor, uno anda pensando si soy que tengo demanda elástica o inelástica. No, nada de eso. Por tanto, ¿a quién sí le interesa saber qué tan sensibles no son los compradores? Los Al productores. Muy bien, Mayuri, a los productores. ¿Ya? Los productores sí les interesa saber qué tan sensibles no son los compradores. ¿Por qué? Porque los productores de alguna forma tratan de incrementar su ingreso. ¿Ya? Recuerden que el ingreso del productor se calcula multiplicando precio por cantidad, es el ingreso del productor, precio por cantidad. Por tanto, si yo sé que si yo el precio lo subo, la cantidad mandada disminuye. Si el precio lo bajo, la cantidad que me compran sube. Entonces la pregunta es, ¿cuándo me conviene subir, cuándo me conviene bajar o cuándo me conviene mantener el precio como productor? Si yo puedo cambiar el precio, pero van a ser los compradores los que determinen cuánto me van a comprar, ¿cuándo me conviene subir el precio? ¿Cuándo me conviene bajar el precio? ¿Cuándo me conviene mantenerlo? Y la respuesta es depende. Puntualmente depende de la elasticidad de demanda de precio. En otras palabras, depende de qué tan sensible o no sea el consumidor a los cambios en el precio. ¿Se entiende esto, no? No es lo mismo subir el precio cuando tengo un consumidor que es insensible a cuando tengo un consumidor que es muy sensible a ese cambio en el precio. El efecto final sobre mi ingreso como productor va a ser distinto. Entonces, me voy a ir a ver ejemplos de esto. Vamos a partir con una demanda inelástica, es decir, consumidores que son relativamente insensibles a los cambios en el precio. En este caso, entonces, vamos a tener que si el precio sube, la cantidad demandada cae, pero poco, totalmente comparada la cae en la cantidad cuando el precio sube. Gráficamente tengo una demanda que es bastante vertical, ¿cierto? Entonces, vamos a partir por un precio inicial, precio 0. A ese precio inicial, la cantidad que me compran es la cantidad Q0. Entonces, mi ingreso va a ser la multiplicación de este precio, la altura, por la cantidad, que es la base. Como productor, ese es mi ingreso inicial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. Ya. Si yo aumento el precio a un precio mayor, por ejemplo el precio 1, me van a comprar menos unidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mi nuevo ingreso ahora es el ingreso inicial, pero mi nuevo ingreso va a ser este. Precio 1 por cantidad 1. Precio inicial, ingreso final. Entonces, puedo apreciar acá que cuando yo subo el precio y la demanda es inelástica, parte de mi ingreso inicial lo voy a perder. Puntualmente voy a perder esta franja que está acá. ¿Por qué? Porque me compran menos unidades. Eso que está en color rojo lo pierdo. Pero gano toda esta diferencia de precio, porque antes no la tenía y ahora sí. Entonces, si yo comparo lo que pierdo de ingreso, porque compran menos unidades, versus lo que gano al subir el precio cuando la demanda es inelástica, ¿qué me conviene? ¿Me conviene subir o me conviene bajar el precio? Subir. Porque lo que me está diciendo acá es que, por ejemplo, mi ingreso aumenta en 10.000 por el aumento del precio y cae en 1.000 por comprar menos. Entonces, 10.000 menos 1.000, en términos netos, mi ingreso subiría en 9.000. Por tanto, lo que yo podría hacer acá es lo siguiente. Mientras más insensible sea el consumidor, más le va a convenir al productor subir el precio del producto. Como lo que pasó con el alcohol en gel. ¿Con qué? Como lo que pasó con el alcohol en gel, que subieron los precios, pero la gente seguía comprando. Estoy comprando, ¿por qué? Porque estaba desesperado por comprar, porque decía había una pandemia y clase las manos, y tú tienes que tener. Bueno, ya, y en ese momento se empezó a agotar, y por tanto la gente, como no encontraba más, estaba dispuesta a pagar. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí los productores pueden subir los precios, y muchos lo hicieron, y se dieron un incremento importante en su ingreso. Muy bien, con buen aporte. Andrea, ¿cierto? Sí. Gracias. Bueno, sí, entonces, si cuando tengo consumidores que son insensibles me conviene subir los precios, ¿qué tengo que hacer cuando el consumidor es sensible?
¿Sensible, dijo? ¿Sí? En el caso opuesto a este, cuando tengo consumidores que son sensibles, ¿qué me conviene? ¿Mantenerlo? ¿Bajar o mantener? ¿No? Bajarlo. ¿Ya? Porque si yo bajo el precio, la cantidad aumenta mucho, porcentualmente al comparar las dos. ¿Ya? Gráficamente tengo una demanda que es más plana, más acostada. Entonces, supongan ustedes que inicialmente tengo ese precio y a ese precio me compran esta cantidad, por tanto mi ingreso inicial como productor sería esa franja de toda esa barra, ese es mi ingreso inicial. Si yo bajo el precio, aunque sea un poco, hasta el precio 1, puede tener que me van a comprar una gran cantidad. Por tanto, mi ingreso inicial es ese, el ingreso final va a ser todo eso. Entonces, claro, por la diferencia de precio, yo pierdo esta parte de acá arriba, que ya no la tengo. Pero como están comprando una gran cantidad más, yo gano todo esto. Entonces, al hacer la comparación entre lo que pierdo acá con todo lo que gano de ingreso, claramente el resultado es a favor del aumento en el ingreso. Por eso uno habla que en términos netos, porque hago la diferencia, mi ingreso tiende a subir. Entonces, mientras más insensible sea el demandante, más le conviene al consumidor aumentar bajar el precio para que aumente su ingreso en términos netos. Entonces, resumiendo, cuando el consumidor es insensible, me conviene subir el precio. Cuando el consumidor es sensible, como en este caso, me conviene bajar el precio. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando el consumidor presenta una demanda de elasticidad unitaria? Donde el precio y la cantidad varían en la misma proporción, el precio sube un 10%, la cantidad cae un 10%, por ejemplo. Bueno, en este caso hay que decir lo siguiente. Nosotros hicimos un ejercicio acá. La verdad es que si yo sigo colocando datos acá, por ejemplo, con una cantidad de días y un precio intermedio, se dan cuenta ustedes que este resultado no siempre es el mismo, va variando. La elasticidad demanda-precio no es constante a lo largo de toda la demanda. Cambia. Entonces, yo puedo plantear lo siguiente. También en función de demanda. Este precio voy a tratar de ubicarlo aquí como en la mitad. Ahí está como en la mitad de la demanda. Entonces, cuando tengo precios altos, como el precio A, un precio muy alto, va a llevar a que para mí sea relevante los cambios en el precio. Por ejemplo, si tengo un producto que tiene como precio 1.000.000 de pesos y sube un 50% a 1.5 millones, es significativo, ¿no? Súper. Por tanto, en ese caso, yo voy a tener en este rango de demanda, una demanda bastante elástica, porque son muy sensibles. ¿Qué pasa ahora? Al revés, si yo parto con un precio muy bajo, por ejemplo, un precio de 10 pesos. Si ese precio de 10 pesos lo subo un 50% a 15 pesos, ¿me es significativo? ¿Me afecta? Probablemente no, incluso en algún momento yo lo daba devuelto, ¿cierto? Cuando lo estaba en el supermercado decía, no, déjelo, digamos, lo donaba a alguna cosa, ¿ya? Porque para andar con moneda. Entonces, cuando tengo precios que son muy bajos, la verdad es que una variación en el precio no es relevante para el consumidor y podemos decir entonces que en ese rango de la demanda, esta demanda es inelástica. Entonces, vamos a tener que la elasticidad a lo largo de la demanda va cambiando. Cuando tengo precios altos, la demanda es elástica. Cuando tengo precios bajos, es inelástica. Pero para pasar de una demanda elástica a una inelástica, o si quieren de una inelástica a otra elástica, tengo que pasar por esta frontera. Y en esa frontera, en ese rango que está ahí, ¿qué valor toma la demanda? ¿Cómo va a ser la demanda? No sé. En ese rango, la demanda va a ser elasticidad unitaria. Recuerden lo siguiente. Acá. Para pasar de demandas inelásticas a demanda elástica, tengo que pasar por la frontera que es la demanda de elasticidad unitaria. Y al revés, cuando paso de demanda elástica a inelástica, tengo que pasar por la elasticidad unitaria.
A cualquier efecto, eso es norma, se mantiene. ¿Ya? Por tanto, vamos a tener que, existe una distancia que puede ser muy pequeña, muy grande, depende de cada consumidor, donde la demanda es de elasticidad unitaria. Entonces pasamos de demanda elástica a demanda inelástica en algún momento. Cuando la demanda era elástica, dijimos que lo que más me convenía era bajar el precio. Y cuando la demanda es inelástica, acá, ¿qué me conviene? ¿Bajar o subir el precio? Subir. Subir el precio. Por tanto, ¿dónde está el precio más idóneo, más ideal para el productor? Es la elasticidad unitaria. Efectivamente, en aquel rango donde la demanda de elasticidad unitaria. Es, si yo, como productor, logro ubicar el precio de equilibrio en aquel rango donde la demanda es unitaria, les puedo asegurar que ahí yo voy a conseguir como productor el máximo ingreso posible. Porque si yo estoy acá, este es mi precio de equilibrio, y yo lo bajo, pierdo plata, pierdo dinero. Pero acá, si yo estoy acá y bajo el precio, voy a perder dinero. O si lo subo, voy a perder dinero porque me paso a los otros tipos de demanda. Entonces me conviene quedarme acá. Ahora, ¿siempre lo logro? La verdad es que no, porque va a depender de por dónde pase la función de oferta. La función de oferta tiene pendiente positiva, depende por dónde pase. Si yo logro pasar mi función de oferta por aquel rango donde la demanda de la estación unitaria, tengan cuidado que eso implica que yo me aseguro el máximo ingreso posible. Por tanto, ahí no me conviene ni subir ni bajar el precio. Por eso, como le decía, el que se preocupa de qué tan sensible o qué tan insensibles son los consumidores cuando cambia el precio, no somos los consumidores, son los productores, porque ellos en base a eso pueden jugar para tratar de tener un ingreso más alto. Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Pero ahora fíjense lo siguiente. Aquí tengo un rango que va del punto A al punto B. Por tanto, yo puedo calcular como mi elasticidad demanda precio, que en este caso es negativa, por tanto, efectivamente me conviene subir el precio. Esto es súper más de un. Profe, se escucha lejos y mal. ¿Sí? Ah, ya. Déjame ver una cosa. Voy a acercar un poquito más. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, profe. sí, Ya. ahora sí. Bueno, en este caso, cuando ya del punto A al punto B, calculamos una elasticidad de demanda de precio inelástica, menos 36, por tanto, ahí me conviene efectivamente subir el precio. Pero si yo ya estoy ubicado acá, ¿cómo yo puedo saber en este punto si ya estoy con una, en el punto A con este precio de 500, si estoy en mi óptimo? Porque ahí no hay variación de precio. Entonces, cuando tengo esa situación o esa duda, vamos a utilizar lo que se conoce como la elasticidad punto. O sea, yo calculo cuánto es mi elasticidad de demanda de precio en ese punto en particular, para ese precio y para esa cantidad. Y para hacerlo entonces, utilizamos lo siguiente. La fórmula sería el precio inicial dividido por la cantidad de demanda inicial, multiplicado por 1, dividido por la pendiente de la función de demanda. Entonces, me preguntará, bueno, ¿y de dónde saco la pendiente? Bueno, la pendiente de la demanda se obtiene de la ecuación. ¿Se acuerdan de que esta era la única ecuación? Cantidad es igual al cociente de utilización menos la pendiente por el precio. Esa es lo que utilizo acá. Esa es la pendiente. Entonces, si tengo la fórmula de la función de demanda, por ejemplo, cantidad es igual a 500 menos 3p, yo puedo usar ese pendiente, menos 3, y lo coloco acá con el precio inicial y la cantidad inicial y podría calcular cuánto es la elasticidad para ese precio y esa cantidad específica. ¿Consultas, preguntas hasta acá? ¿No? ¿Sí? Bueno, les recuerdo, estamos viendo lo que es la elasticidad. Yo les mencionaba que de la elasticidad vamos a ver dos grandes tipos de elasticidad. Por el lado de la demanda, un grupo, y otro por el lado de la oferta. De la elasticidad de demanda tenemos tres. Elasticidad de demanda-precio, elasticidad de demanda-ingreso y elasticidad cruzada.
Acabamos de terminar de ver esta parte, la elasticidad demanda-precio. Por tanto, ahora voy a pasar a la elasticidad demanda-ingreso y después lo que es la elasticidad cruzada. Entonces, ya cambió el precio, ya vimos que podíamos ser sensibles, insensibles, como sean nuestras demandas según cambia el precio. ¿Qué pasa ahora si lo que cambia es el ingreso del consumidor? Supongan que, no se puede esas cosas del destino que no ocurren, pero sí para los ejemplos, que todos ustedes deciden a partir de este lunes darle un bono de un 50% de su sueldo actual. Sería espectacular, ¿cierto? Bueno, ¿qué harían ustedes si su ingreso por una u otra hicieran un bono que es la mitad de su sueldo? ¿En qué lo ocuparían? ¿Qué comprarían? ¿Ah? Comida. Compraría comida. ¿En serio? ¿En eso va a No, gastar la mitad de su sueldo? no, es que tampoco tengo sueldo. Ya, pero se gana un premio de... Cero. Si se gana un premio, ¿en qué gastaría ese premio? Algo para mi moto. Mi papá. Algo para la moto, se compraría un regalo posiblemente, asumiendo situaciones de normalidad. A lo mejor alguien se iría de viaje, alguien se compraría ropa, ¿sí o no? Bueno, esas cosas que ustedes pueden pensar que se comprarían, efectivamente es así. Hay cosas que yo tiendo a comprar más. Pero si mi ingreso aumenta en un 50%, lo más probable es que yo no me compre, no compre más pan, no voy a comprar más sal en mi casa, ni compre más tallarines. Es decir, hay productos que yo claramente voy a salir a comprar mucho más y otros que en realidad voy a consumir lo mismo. Entonces, para ver qué tan sensible soy o no frente a un cambio en el ingreso, porque algunos podrían decir, ¿saben qué? Mi ingreso le está aumentando, lo voy a ahorrar y por tanto mi consumo sigue exactamente igual. Bitcoin sería de viaje, Francisco compraría Bitcoin. Entonces, la electricidad demanda de ingreso nos permite cuantificar, nos permite medir qué tan sensibles o no son los consumidores respecto a los bienes que están comprando cuando lo que cambia es el ingreso del consumidor. Tenemos nuevamente dos fórmulas que podemos aplicar, una con porcentaje y otra con números reales. Si se fijan acá, la fórmula es la misma que vimos anteriormente. ¿En qué cambia? Que la otra es la elasticidad de demanda y lo que cambia era el precio, por tanto, ahora donde ya el precio coloco el ingreso. Y aquí lo mismo. Cuando tengo la elasticidad de demanda-precio, como ahora lo que cambia es el ingreso, no el precio, donde ya el precio coloco el ingreso. Lo que les quiero decir es que la estructura de la fórmula es exactamente la misma. ¿Estamos? Bien, me queda un minuto para esta segunda parte, por tanto voy a dejar hasta acá y voy a partir entonces con la otra sesión inmediatamente. Así que nos vemos en un minuto o menos.